Lo primero de todo, agradecer la presencia, explicar un poquito. Nosotros, Fundación Habita África, somos una organización, una ONG, que estamos llevando un ciclo que se llama el Ciclo Voces entre dos orillas por varias ciudades de Navarra, que consiste en la exposición que está ahí afuera y que va acompañada de unos talleres de cocina, unas charlas, con la idea y unas visitas guiadas de mujeres africanas. Entonces, lo que queremos conseguir con este ciclo es acercar a las mujeres africanas y a África, un continente que está aquí al lado y que es realmente un desconocido. Solamente tenemos las imágenes que nos demuestra la televisión y que generalmente no son muy positivas, y queremos acercarlo a la cultura navarra. Entonces, hoy dentro de este ciclo tenemos la presencia de Javier Aisa, que yo creo que ya bastante lo conocéis, experto en actualidad internacional y perteneciente al Consorcio de África Imprescindible. Y la conferencia, como ya sabéis, va a tratar sobre las mujeres del Sahel, que él tiene mucho más que decir. Y ahora empezará Javier. Lo que quería yo era también agradecer a la UNED el espacio que nos ha cedido para poder hacer el ciclo. Y ya doy paso a que tome la palabra Javier. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Idoia, y gracias también a la UNED por la acogida y a Habitat África, por supuesto, por haberme invitado y permitido acudir otra vez a Tudela, que, como sabéis, por las personas que estáis aquí, pues me encanta que me traigáis o que me traigan a hablar a vuestra ciudad, ¿no? Y a compartir con vosotras y con vosotros pues los conocimientos que uno puede ir acumulando a lo largo del tiempo sobre estas cuestiones, ¿no? Por tanto, sí, os agradezco mucho también vuestra presencia. Ya os empiezo a comentar que de nuevo en el otoño, pues África Imprescindible, pues vendremos a Tudela con una exposición magnífica que se podrá ver aquí también en la UNED, África en Navarra, Imprescindibles. Y después con una charla abierta y con dos películas. Siempre es en esa semana de mediados de octubre. Pero bueno, estaremos al tanto y os llegarán noticias, sobre todo a través de las redes sociales, internet y presencialmente. Pero bueno, hoy el objetivo era hablar del Sahel, y dentro del Sahel del grupo social, diríamos, más desfavorecido que hay no solamente en el Sahel, en toda África, ¿no? De todas maneras, a mí cuando hablo de las mujeres africanas, y entre las mujeres africanas y las mujeres del Sahel, evidentemente pues es preciso contar las violaciones de derechos humanos que padecen, ¿no? Pero también es importante comentar las alternativas que ellas mismas, como emprendedoras, como mujeres activas, pues llevan a cabo, no solamente para sobrevivir, sino también para solucionar los problemas generales de su sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa especie de doble dimensión de África, el África, diríamos, empobrecida y marginada. Cuando hablo de África, hablo de toda África y hablo sobre todo de las poblaciones africanas. Pero más allá que esta África, digamos, en negativo, pues me interesa también abordar el África creativa, la expresión africana, las palabras africanas a través también de sus poblaciones y especialmente en este caso de las mujeres. Bien, Sahel, como queráis denominarlo, en árabe significa costa, orilla, costa. Y se define como costa, como veis ahí en el mapa, porque es de alguna forma el sur, es esa zona geográfica de 5.400 kilómetros de lado a lado, del Atlántico hasta el Mar Rojo, de 1.000 kilómetros, digamos, de profundidad, de ancho, 19 millones de personas, sumando estrictamente a las poblaciones que están en esa zona geográfica, en esa costa que separa el desierto del Sáhara de lo que es la sabana africana ya, la sabana africana de todos esos países que veis ahí, Mauritania a la izquierda, Mali, protagonista del conflicto del que podremos hablar, Níger, Chad, el norte de Nigeria, donde también, diríamos, hay un conflicto abierto por cuestiones de terrorismo yihadista y de reparto de tierras, Sudán, Etiopía. Incluso algunas personas llevan el Sahel hasta el Cuerno de África en Somalia. Bien. Ese espacio geográfico, por tanto, muy sometido a lo que es la sequía, las hambrunas, la desertificación, la escasa pluviometría, pero sin duda también con posibilidades por lo menos de mantener una economía agrícola de autosubsistencia, o que esconde importantes recursos naturales, como en el caso especialmente de Níger y del norte de Mali,
o incluso de Sudán con el petróleo, que son muy apetecidos por las compañías multinacionales extranjeras. Y no habrá que olvidar que intervenciones militares en la zona también se deben, o por lo menos el río pasaba por allí, pues se aprovechan para mantener esos intereses estratégicos de tipo neocolonial, como el caso de Francia, prácticamente en toda esa franja, porque es una franja que fue colonizada por Francia. Ahora mismo el Sahel es un auténtico polvorín, un polvorín un auténtico polvorín, no solamente por el conflicto bélico de Malí. Es decir, en Malí hay un conflicto bélico, en Chad hay un conflicto bélico, en Sudán hay un conflicto bélico, sino sobre todo porque esa zona de paso, que en su día fue paso de esclavos, que en su día fue también paso de caravanas de miles y miles de camellos por rutas comerciales, desde el Magreb, el lugar por donde se pone el sol, hasta lo que era la sabana africana, fue la zona precisamente de entrada del Islam. Esta es una zona islámica, con un Islam muy particular que podremos hablar después también en relación con las mujeres, pero es una zona islámica porque penetró por el desierto del Sahel la religión del profeta Muhammad, ¿no? Pero ahora especialmente se ha convertido en un polvorín, no solamente por las guerras, sino también por una serie de violaciones de derechos económicos y sociales de las poblaciones, puesto que el cambio climático, que tenemos muchísimo que ver los países occidentales y las empresas también occidentales, pues ha provocado una sequía cada vez más importante, o por lo menos unos ciclos de sequía relevantes a lo largo de toda una serie de ciclos y de momentos, ¿no? Pero no solamente, digamos, por la sequía que provoca inmediatamente empobrecimiento, y el empobrecimiento lo sufrirán con mayor intensidad las mujeres, sino también porque se ha convertido en una especie de lugar de paso, de lugar de circulación del 40% del tráfico de drogas del mundo. Ahora la droga también para Europa llega a través del Sahel, desde las costas valga la redundancia, de Costa de Marfil y de Sierra Leona, cruzando por el desierto de Mali, precisamente en guerra, ¿no? Tráfico de drogas, inmigrantes, muchas de ellas inmigrantes, mujeres esclavas absolutamente de la gente que lleva a cabo ese tráfico de mujeres, tráfico de armas, y luego decenas de grupos extremistas, muchas veces sin conexión entre ellos, que se dedican a financiarse o a intentar sobrevivir también del desastre económico de toda la zona con el contrabando, el secuestro y el terrorismo. Y ahí entran en juego los grupos yihadistas que ahora mismo protagonizan, diríamos, el conflicto bélico de Mali, también se han extendido al norte de Camerún, también al norte de Nigeria, están presentes por supuesto en Somalia, en el norte del Chad, en el sur de Argelia, y crean ya una especie con diversos subgrupos, una especie de red extremista que intenta imponer a las poblaciones y especialmente a las mujeres una versión del Islam que no es la auténtica, es una versión extremista, ultraconservadora, ultraderechista, donde la violencia se eleva a sexto pilar del Islam, y sobre todo la conversión, y en este caso no la marginación, sino prácticamente el sometimiento absoluto de las mujeres a esa versión extremista, pues implica efectivamente una violación de derechos muy importante. Bien. Ese es el escenario, diríamos, en el que vamos a intentar desarrollar un poquito más ahora mismo el protagonismo de las mujeres, tanto como víctimas como después mujeres activas que buscan salir adelante por sí mismas. El escenario del Sahel, efectivamente, con toda esa serie de países. Un escenario que se forjó no exactamente ahora, ni siquiera en la colonización francesa, sino que se forjó antes en los antiguos imperios africanos, en los cuales en algunos de ellos había reinas africanas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madame Yoko en Sierra Leona, un poquito más abajo, o la reina Yamucaba de los Mende, ¿no? De las 147 cofradías religiosas que había, por ejemplo, en la zona de los antiguos imperios del sur, digamos, del Sahel, pues había 10 cofradías donde estaban lideradas prácticamente por mujeres, ¿no? Es decir, hay una tradición en los antiguos imperios africanos donde también mujeres podían y llegaban a ser reinas y a dirigir incluso los ejércitos. Todo eso se ha ocultado.
Pero me refiero que dentro de estos imperios, los imperios Hausa, los imperios Asanti, los imperios de Ghana, que realmente no era el país que actualmente es Ghana, diríamos aquí abajo, sino que era el país, diríamos, de Senegal y Mali, el imperio Soso, Asanti, Hausa, los Songhai, los Borno, eran poblaciones que tenían imperios importantísimos, es decir, que había una historia pasada antes de la colonización francesa en la zona. Es decir, África es la historia del pasado que también se transmite al presente más allá de la propia colonización, que intenta quebrar esa historia o el peso de las tradiciones o el peso de las autoridades tradicionales, el peso de los griots, el peso de los santones, el peso de un Islam maliquí muy ligado a las costumbres locales, el peso de la suma de la religión islámica con las religiones animistas. Es decir, todo eso se pretende cercenar, y de hecho se cercena en gran medida con la colonización, con la configuración de estados modernos con fronteras, digamos, con fronteras que pretenden impedir el paso a etnias que por otra parte pueblan toda esa zona y no les preocupa tanto las fronteras. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, actualmente, precisamente las mujeres africanas de esa zona, los hombres, es decir, la sociedad civil pretende recuperar una parte de ese pasado y, evidentemente, adaptarlo a la modernidad. Bien. Las mujeres en el Sahel, os podéis imaginar, como el conjunto de las mujeres africanas, viven en una serie de condiciones extremas, pero también, insisto, se resisten y se movilizan frente a esas condiciones. Bueno, aquí hay una foto clásica que sale en los libros de fotografía sobre lo que es una mujer saheliana, bellísima por otra parte. Es una mujer trabajadora, trabaja en el campo, trabaja en la ciudad, trabaja en la familia, es decir, emplea prácticamente en su trabajo, emplea de 17 a 18 horas de trabajo. A ver cómo intento ahora aquí que esta imagen se vea al completo. Solía haber por aquí una... Quizá me puedas decir cómo la puedo ver. Sí. No se ve al completo. Bueno, que no es el PowerPoint, perdona, es un Word. No, es un Word, simplemente no. Lo que quiero es quitarle la parte de arriba. Que antes lo he podido quitar, pero como no era una foto. Bien, os decía, esta es una mujer, bueno, típica del Sahel. Luego veremos otras. Que trabaja de 17 a 18 horas no solamente en su casa, sino también, digamos, en la propia... Es que para eso tendría que ser una foto. No, es que antes lo he visto en pantalla completa. Ese es el problema, quiero decir, si yo tuviera aquí un PowerPoint, esto me saldría, pero lo que podría ver en pantalla completa. Entonces, hay aquí suele haber un mapita que elimina efectivamente esa pantalla. Y antes lo hemos visto. A ver, en vista. Aquí, ahí está, en vista. Vale, gracias, Ignacio. Eso es. Vale, pues como os decía, efectivamente, retrato de mujer en blanco y negro, ¿no? Una mujer del Sahel. Bien. Es una mujer que vivirá en una chabola de tablones de madera y de chapa. Es una mujer que, si vive, por ejemplo, en Bamako, vivirá frente a edificaciones modernas de nueva construcción, pero en calles sin asfaltar, con viviendas precarias. Saldrá evidentemente a trabajar al campo que tiene al lado para ocuparse de toda una serie de tareas, en este caso, por ejemplo, de moler para el grano para su comida. Estará rodeada de niños seguramente, porque efectivamente la importancia de la fecundidad y de la maternidad en las mujeres africanas es central, no solamente porque consideran que es un resultado también de su trabajo con la tierra, sino porque
por una cuestión simplemente de considerar que tener niños y niñas en África es esencial para mantener la propia comunidad africana. La importancia de la solidaridad frente al individualismo es central en África, ¿no? En realidad, bueno, pues va vestida con una serie de ropas que son típicamente africanas, pero tienen un problema. Tienen el problema de que ellas trabajan efectivamente en el campo, que pueden trabajar también las menos en las ciudades, pero no tienen capacidad de elegir muchas veces lo que ellas quieren hacer con su vida. Por ejemplo, en Níger la esperanza de vida de una mujer son 56 años y 1 de cada 7 niños muere antes de su quinto cumpleaños. ¿Eso qué indica? Indica que efectivamente las mujeres tienen una serie de problemas derivadas de su relación o de su inclusión en un espacio público y también de su trabajo en un espacio privado. Hay un problema con las mujeres en África. Las mujeres en África no figuran en las estadísticas oficiales, en los productos nacionales brutos de sus países. Muchas veces su trabajo, sea o no remunerado, se desconoce por parte de estas estadísticas oficiales, ¿no? Pero ellas, sin embargo, están ahí. Suele ser mano de obra no pagada, especialmente la mano de obra no pagada en lo que es el espacio privado de sus familias. Son, como he dicho, esta mujer será pilar de su sociedad, con su familia, donde irá a buscar agua, se dedicará a buscar agua, recogerá madera para el fuego, buscará los alimentos, los preparará, cuidará a su familia, a los hijos, a las hijas, a las personas ancianas. Todo eso en el espacio privado, ¿no? Pero también en el espacio privado serán las protagonistas de mantener la narración oral de sus antepasados, de sus tradiciones, de sus asambleas en torno al árbol de la palabra o en torno al fuego, las historias de sus viejas familias, las historias son historias que se transmiten oralmente, porque prácticamente en el Sahel el 80% de las mujeres son analfabetas. El índice de analfabetismo en el Sahel son de un 65% hombres, un 70% clase, pero un 80% de las mujeres. Buscarán el agua, la traerán, recogerán y transportarán lo que han podido cultivar en sus tierras, molerán, como he dicho, y después incluso podrán acceder a un determinado tipo de economía familiar que puedan llevar después al mercado para venderla y poder sobrevivir más fácil. Bien, todo eso en el espacio privado, es decir, son las que rigen la familia. Lo que sucede que muchas veces las leyes de ese Estado no reconocen el papel del protagonismo de las mujeres, porque esas leyes se hacen a imagen y semejanza o de una religión, de una interpretación del Islam en términos ultraconservadores, o con el peso de las sociedades tradicionales étnicas donde las mujeres no tienen un reconocimiento legal suficiente. En el trabajo externo, diríamos, a sus familias, es decir, en lo que es la plaza, en lo que es la calle, en lo que es el campo especialmente. A ver, de 19 millones de personas que viven en el Sahel, de esas 19 millones de personas, la mitad son mujeres. De esos 19 millones de personas, y por tanto también se lleva la misma correspondencia en porcentaje de mujeres, el 82% son mujeres rurales, están en el campo, no en las ciudades, que por otra parte son ciudades efectivamente, bueno, no como las ciudades europeas, imaginaros, ¿no? Ni siquiera como las grandes ciudades africanas tipo Lagos o Kinshasa y demás. Son ciudades, muchas de ellas hechas con chapa, adobe, barro, en fin. Pero insisto, es decir, el 82% de las mujeres del Sahel son mujeres que viven en el campo, sobreviven en el campo. Hay habitualmente, seguramente esta mujer, a mí me da la impresión que esta es una foto de estudio, luego veremos fotos digamos más a pie de calle. Esta mujer pues vivirá efectivamente en un patio con tierra, es decir, con el barro, evidentemente sin asfalto ni nada de esto, con una casa de adobe, es decir, con su chapa, su tejado de chapa. Bueno, pues habrá también paja, madera, tendrán dos o tres ovejas. Bueno, pues tendrán un campo en el que efectivamente trabajan.
y ellas se dedican mucho más que los hombres a lo que es el trabajo agrícola. Es decir, quizá los hombres hacen el trabajo agrícola más duro, es decir, pegarle con la azada, pero si viéramos un documental que he traído, que no habrá tiempo de contemplarlo, ¿no? Pero ya os digo, cada vez son más las mujeres que hacen también el trabajo de la azada. Porque los hombres abandonan el campo, prefieren irse a la ciudad, a lo que ellos dicen bavarder, es decir, hablar por las calles, estar ociosos, o porque a la búsqueda de un trabajo que no sea el trabajo del campo. Y ese trabajo es muy imposible de encontrar y por tanto efectivamente están a la espera de ver qué sucede. Son mucho más ociosos que las mujeres que son activas. Ellas están implicadas en ese trabajo agrícola, ¿no? Por ejemplo, en el Sahel es muy habitual recolectar de los árboles para sacar goma arábiga, ¿no? O para fabricar, es decir, sacan las nueces del árbol famoso del karité, que después a ellas les sirve de alimentación, pero también después se exporta aquí para las cremas. Incluso hay una serie de multinacionales que ya se han apropiado del trabajo local de algunas de estas mujeres para vender, diríamos, esa crema tan sustancial, ¿no? Se ocupan muchas veces de los viveros, de la cabaña ganadera. Es decir, hacen un trabajo fundamentalmente agrícola. Vamos a ver aquí también en otro... Vamos a recorrer de alguna forma lo que una mujer... A ver, esto va a ser un poco más complicado, pero vale la pena, porque antes lo hemos puesto aquí en el Facebook. Este es más sencillo. Bien, vamos a ver lo que es el día de una mujer a través de una serie de fotos en Keita, ¿no? Keita es el corazón del Sahel, entre Níger y Chad, ¿no? Ahí están luchando contra la desertificación desde 1984. La desertificación se debe en gran medida a causas naturales. Bien, hay quien dice que provocada por el cambio climático, pues seguramente es cierto. También porque hay dificultades en los sistemas de irrigación o los propios gobiernos no han puesto en marcha esas infraestructuras porque no destinan el dinero suficiente para llevar a cabo esos proyectos de irrigación, ¿no? Es decir, hay una cierta desidia y negligencia de algunos de estos países para poner en marcha este tipo de sistemas, ¿no? Pero sigue habiendo, digamos, sequías periódicas que provocan una hambruna importante. Bien, en Keita, por ejemplo, en el corazón del Sahel, los hombres se han marchado a buscar trabajo, es decir, se han ido al éxodo, las mujeres tienen que ocuparse de la supervivencia de sus familias. Y si sacan un poquito más de dinero, pues poderlo vender para sobrevivir en tiempos de sequía. Y esto sería, de alguna forma, uno de sus días. Bueno, pues aquí tenemos estas mujeres, ellas se agrupan, se unen y dentro de este desierto, esto quiero que se me quede aquí, dentro de este desierto se han agrupado para intentar conseguir una determinada cosecha, y desde el tiempo de la mañana hasta el tiempo de la noche, esta tarea fundamentalmente en el invierno, van en el invierno, digamos, sahariano, que como veis no es el de aquí, evidentemente no hay lluvias, van a poner en marcha toda una serie de trabajos para ocupar el tiempo en buscar esta supervivencia. Sacan estas piedras del desierto, y las ya veis que todas unidas, es decir, sería una forma de resistencia frente a la imposibilidad de obtener el dinero suficiente con un trabajo, pero estas mujeres sacan estas piedras, las llevan en la cabeza, todas ellas en la cabeza, todas ellas juntas, se han apropiado del pico y la pala, serían instrumentos campesinos, es decir, de hombres, pero los hombres no están, se han marchado a la ciudad a buscar trabajo, y todas en fila, habitualmente con canciones, cantando canciones de sus viejas tradiciones, con 45 grados al sol, por tanto van a necesitar beber muchísima agua, pero van caminando para... diréis, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para dos cosas. Beben agua, efectivamente,
porque necesitan cuando están trabajando a 45 grados, pero inmediatamente estas piedras lo que les servirán será para crear una especie de muros de contención para que el viento, es decir, no les impida cultivar, bueno, pues seguramente algo de tomate que pueden cultivar en esos huecos, en esos pequeños pozos de 70 centímetros de profundidad, en los cuales ellas van a trabajar duramente ahí con la azada y con el pico y la pala para intentar buscar un cultivo que les permita sobrevivir. Bien, estas mujeres pues habitualmente tienen la visita de otras mujeres más organizadas o se han creado ellas una asociación determinada y bueno, pues efectivamente hay una labor de empoderamiento con organizaciones locales de mujeres rurales y campesinas de esta zona de Níger y del Chad. Bueno, pues esta señora Minata Mayaki, pues les enseña pues la capacidad que ellas pueden tener para unidas sacar adelante digamos su vida cotidiana. Bien, son plantas que ellas traen de otros lugares y las van efectivamente a meter dentro de estos pozos que han puesto para después que estas plantas den resultado y les permita efectivamente recoger el fruto progresivamente, es decir, a lo largo de la temporada que ellos tengan y llevar estos productos, que en este caso son tomates y eso parece que es una calabaza, ¿no? Si no veo mal, efectivamente, ¿no? Bueno, ellas han puesto a lo largo del tiempo, esto no solamente es en un año, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, con un sistema de irrigación procedente de las capas freáticas o de algún pequeño río que pase por allá, han hecho que esa zona desértica, con esos muros, las piedras que ellas habían llevado en la cabeza para eliminar el viento y que pudieran crecer este tipo de plantas, que puede ser tomate, puede ser maíz. Bien, pero ellas quieren dar un paso más. Frente a estos problemas, digamos, de supervivencia que tienen las mujeres del Sahel en cuanto a ser mujeres absolutamente empobrecidas, porque no tienen un trabajo regular, porque su trabajo fundamentalmente es labrar la tierra para conseguir un pequeño beneficio con el que mantener, diríamos, a su familia. Ellas intentan buscar algo más, intentan que efectivamente la cosecha que recojan sea una cosecha, veis aquí los tomates, que les sirva después para llevarlas al mercado local. Antes de llevarlas al mercado local, habitualmente lo que habrán creado, también gracias a los buenos oficios de esas organizaciones locales, una de ellas, por ejemplo, con esta mujer, con la Minata Mayaki, habrán creado sus propios almacenes con ese grano. Con ese grano habrán creado un pequeño almacén con ese grano e incluso gracias también seguramente al apoyo de instituciones, de organizaciones internacionales que están trabajando con ellas a pie de campo, a pie de calle, pero especialmente con organizaciones locales de mujeres rurales, Vía Campesina está de alguna forma también instalada en todos estos territorios, intentan acceder a pequeños créditos que luego ya se agrupan en lo que ya sabéis siempre se denominan las tontines y demás, esa especie de pequeñas cajas de ahorro entre todas ellas para prestarse dinero con el cual poder llevar a cabo a lo mejor una pequeña inversión más y comprar un poquito más de semillas para que inmediatamente esa semilla después a través de la obtención de estos microcréditos puedan ser trasladadas al mercado. Este es un mercado clásico del Chad, de Mali, de los pueblos campesinos de Níger. Es un mercado no como el de las ciudades, donde hay muchísimas más cosas, ¿no? Esto es un mercado especialmente donde las mujeres están vendiendo los productos que han cultivado en sus tierras, ¿no? Este es el mercado, por ejemplo, de Tamas, que cada pueblo tiene su mercado, y ahí pueden vender su cosecha. Esa es la forma que tienen de sobrevivir las mujeres del Sahel. Al mismo tiempo, tienen algo de cabaña ganadera que les permite conseguir leche,
conseguir carne, es decir, poco más pueden hacer. En el caso de Mali, la cabaña ganadera es muy importante, hay casi más animales que personas que vivan en ese país, que se llega a 10 millones la cabaña ganadera. Evidentemente, claro, pues muchas veces ese tipo de cabaña ganadera no solamente está destinada para la supervivencia de la población, sino que está destinada para las compañías extranjeras que compran, digamos, es tanto el trigo o el maíz o el arroz como después, digamos, la carne para la exportación, ¿no? Y obtener así mayores recursos, no precisamente que luego vayan destinados a sus poblaciones. Este sería, por ejemplo, uno de los graneros de Damasqué. Pues la venta, esto no sé exactamente qué producto será, pero bueno, parece que son, en cualquier caso, productos del campo que ya se han cultivado. Bien. Bueno, este, por ejemplo, puede ser un día a día de una mujer campesina que está en la calle. El día a día de la mujer campesina que está en su casa será como os he dicho, será efectivamente ocuparse de buscar madera para el fuego, de sacar agua con pequeños pozos, muchas veces acompañada también de su hija o de sus hijas, intentar hacer la colada, por supuesto ir al campo a lo que hemos visto, volver a su casa para preparar la comida y los alimentos, tener fuego, lumbre para no pasar frío a las noches. Algunas de ellas con el barro fabricarán objetos, cazuelas o tinajas para recoger agua o simplemente para venderlas. Es decir, habrá mujeres artesanas que luego en el mercado, con las pinturas ellas que también crean con sus propias manos, adornan esas tinajas y las venderán en el campo para obtener un pequeño resultado económico más importante. Bien. Si hablamos de mujeres siempre hay que segregar los índices de desarrollo humano. Es decir, porque evidentemente la correspondencia de la alfabetización, de la educación, del trabajo, etcétera, no responde igual si son hombres quienes los llevan a cabo o son mujeres, ¿no? Y he recogido una serie de datos que me parecen importantes tener en cuenta, ¿no? He mencionado antes cuando estábamos viendo el retrato de esa mujer en blanco y negro, ¿no? El índice efectivamente de vida, ¿no? Sí, en Níger, vamos a ver, el Sáhel son países muy diferentes, a pesar que todos estén unidos por el hilo conductor de lo que es el desierto, lo que es la sequía, lo que puede ser esa especie de nomadeo también de sus etnias, ¿no? Pero la media de edad de una mujer no es tanto de 53 años como puede ser la media del hombre, diríamos, en la mayor parte de los países del Sahel. Puede ser incluso más baja, 49 años, ¿no? Hay una matrona, por ejemplo, por cada 1.900 partos, ¿no? Y lo que decía antes, el índice de mortalidad infantil es importante, es decir, casi un 10% de los niños no llegan a los 5 años de edad, ¿no? Bien, en cuanto a los índices de pobreza, el 63% de la población del Sahel vive con menos de $1,25 al día. Eso es estar por debajo del umbral de la pobreza. Ellos hablarán en francos CFA, pero bueno, aquí para la correspondencia y nos entendamos, pues puede ser 1,25 efectivamente. De ese índice de pobreza, que a mí me parece incluso un poquito bajo, yo hablaría más bien casi del 70%, el 75% son mujeres, que son absolutamente mujeres. Es decir, estas mujeres, lo que habéis visto aquí, cómo conseguían el agua, a través de pequeños sistemas de irrigación. Idoia la conoce porque estuviste en Bamako, ¿no? Y verás ahí cómo se consigue el agua. En Bamako hay un río, pues a partir de ahí se pueden irrigar alguna serie de campos, ¿no? Pero cuando solamente es la capa freática, si tuviéramos en cuenta que el Sáhara en realidad en las épocas prehistóricas aquello era todo un gran mar salado,
pero se desertificó, y ahí están las pinturas, efectivamente, en algunas de las cuevas. Ahora mismo solamente hay cobertura para el agua para el 49% de la población. Cobertura para el agua, para que tengan un pozo artesano en el que puedan sacar agua para esa chabola de adobe que tienen. Ahí, ¿no? Bien. En cuanto a la educación, por ejemplo, sí, estas mujeres efectivamente, en toda África el 61% de las poblaciones africanas, el 61% son mujeres analfabetas, y en hombres serían 45%. Pero en el Sahel estas cifras, estos porcentajes ascenderían hasta el 75% en el caso de los hombres, pero el 85% en el caso de las mujeres. Las mujeres citadinas, es decir, las mujeres que viven en la ciudad, entre un 30% tendrían acceso a la educación y por lo menos a la alfabetización. En el campo esa cifra disminuiría a un 15%. Y estarían a expensas de campañas de alfabetización o bien de los gobiernos o bien de las ONGs locales, como habéis visto a esta señora que estaba ahí. Otro dato importante, y entro ya en materia de mayor densidad, como puede ser la problemática de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres por la cultura, por las culturas tradicionales o quizá incluso por la interpretación del Islam o la violencia, ¿no? Ellas son mujeres muy activas y muy dinámicas, pero en su espacio privado y en el espacio público en lo que se refiere a los campos en los que trabajan. Bien. Pero poco más. Ellas forman parte de la sociedad civil. Las poblaciones africanas viven al margen de los estados, no se fían de los estados. Consideran que los estados son estados que les han prácticamente marginado absolutamente, que son estados escasamente representativos, que están hechos a imagen y semejanza del colonizador. Suelen ser estados centralizados que no tienen en cuenta el conjunto de las etnias que pueden circular por ese estado. El conflicto de Mali, por ejemplo, es un problema interno de configuración del Estado, más que de presión terrorista o de intervención extranjera, derivada de dos elementos. Como un Estado tiene un modelo, diríamos, administrativo similar al francés, que no representa al conjunto de las etnias, entre ellas a algunas etnias del norte, que en este caso serían los tuareg, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente son un componente importante dentro de esta población saheliana. Y dentro de Mali, pues protagonizaron, digamos, esa secesión de lo que fue el Azawad, el norte de Mali. Vale, pero es un problema central de un Estado que no reconoce al conjunto de las etnias y sus líderes o pertenecen a un clan específico dentro de una etnia y las demás están en minoría, que se fastidian, o simplemente han construido ese Estado a partir del liderazgo de la persona más representativa de ese clan familiar, una familia amplia, evidentemente, no es una familia solamente de padre, madre, abuelo, hija, hijo, no, si están los primos, está la familia ampliada, una familia puede ser de 300, 400 personas o más, ¿no? Bien. En este caso es un Estado escasamente representativo que no tiene en cuenta a los movimientos de la sociedad civil. Por ejemplo, no tiene en cuenta a los grupos sociales, a los grupos de personas que se juntan en las esquinas de Bamako a hablar, a jugar al ajedrez, a ver un partido de fútbol del Barcelona, son más del Barcelona que del Madrid, depende de los países, no sé muy bien por qué, en fin. Pero eso es otra historia. Entonces, esta gente también cuando están, digamos, en las esquinas de Bamako jugando, viendo la televisión, hablan de política, o hablan de religión, o participan en los mulud, en las fiestas que hacen los grupos musulmanes, y además los grupos islámicos, claro, cuando el Estado se ha descompuesto, pues ¿quién viene a sustituir? Pues los grupos islámicos, que efectivamente además llevan una tarea de apoyo social importante. No tienen en cuenta a lo que se denomina ya los greens, por ejemplo. Ciertamente las mujeres en lo que es la representación política no pintan absolutamente nada. Y os daré un dato. En África se está empezando a establecer un sistema de cuotas del 30% para los parlamentos, ¿no? Yo creo que solamente hay 3 parlamentos que logran tener en toda África, quizá hasta 5, ese porcentaje. Será
es el caso de Túnez. Curiosamente, además, la mayor parte de las mujeres que están en el Parlamento pertenecen al grupo islamista Ennahda. Después también en Sudáfrica, creo que en Argelia, no, yo creo que llegan al 30, quizá también en Kenia, pero por ejemplo en el Sahel el índice de participación política de las mujeres en el Parlamento desciende al 10%, 10,12%, salvo en el caso de Senegal y Malí, que ya son el 12,87%. Bueno, habrá que decir que ahora mismo hay 2 mujeres presidentas de África, de países africanos. El caso de Liberia y el caso de Malawi. Ni sabemos dónde están, por supuesto. Y que también ha habido mujeres que han obtenido el premio Nobel de la Paz. La presidenta Josual, no recuerdo el apellido de Liberia, y después Wanani, en fin, conozco los nombres, no los apellidos, que fue la mujer esta de Uganda, de Kenia, que obtuvo el premio Nobel de la Paz, si no recuerdo mal, en el año 2004. Bueno, un país donde se ha logrado que las mujeres entren en los parlamentos es Ruanda, con casi prácticamente un 30% de mujeres parlamentarias, pero es un caso muy particular. Bien, esto venía a cuento de que me parece muy importante tener en cuenta, en el caso de las mujeres del Sahel, la escasa representatividad política que tienen en unos estados que efectivamente están deshechos, no solamente por problemas internos de representación política, sino también por la venta prácticamente del Estado y su economía a las potencias extranjeras, en este caso a las inversiones extranjeras francesas. Es el caso de Níger, de Chad, de Mali, en Níger, Chad, Djibouti, donde no hay ni siquiera una parlamentaria precisamente. En el caso de Sudán también la influencia francesa es importantísima. Y tienen bases militares ahí, porque fueron sus países colonizados, ¿no? Todo lo que es el África Occidental, pues evidentemente también. Bueno, pero esto estaba en relación con que los problemas de haber vendido la economía de sus estados por dedicarse a cultivar lo que la exportación y la distribución de estas compañías extranjeras les exigía, han empobrecido absolutamente al país y, por supuesto, dentro de este país muchísimo más a las mujeres. En esta descomposición, las poblaciones africanas no quieren saber nada del Estado, viven al margen del Estado, pero sin embargo están muy interesadas por la política. Ahora mismo, en toda esa zona de África, en el Sahel y un poquito más abajo, en el África Occidental, hay una serie de movimientos sociales de jóvenes, hombres y mujeres, que a través de las redes sociales o a través de la música ponen en marcha lo que denominan ellos Ian Mag. Ian Mag en francés creo que es como me da igual todo, mando todo a hacer puñetas o algo así, ¿no? Es como una especie de grito, de protesta, de ver que no tienen suficiente representación política y que la necesitan, evidentemente. Eso pasó también en las poblaciones árabes y de ahí después sus revueltas. Bueno, en estos conflictos estatales, no poca cosa cuentan después lo que son la violencia y las guerras, ¿no? Y mencionaré también el protagonismo, y con esto ya acabo, el protagonismo de las mujeres de Mali en lo que ha sido su conflicto bélico. A ver, aquí hay 2 partes, por decirlo así. Por un lado, es decir, las mujeres de Mali, o una parte de las mujeres de Mali, son las que protagonizan el grito de protesta contra el antiguo dictador, que fue derrocado, sabéis, en el 2011, si no recuerdo mal, efectivamente, señor Tete, porque había abandonado por completo en la guerra contra los tuaregs a su ejército. Lo había dejado de lado porque bueno, pues no quería gastar más dinero, diríamos, en mantener a esas tropas que prácticamente eran tropas, diríamos, carne de cañón de campesinos que iban a luchar contra los tuaregs, a los que consideraban además como amos y señores. No hay que olvidar que los tuaregs habían esclavizado a la población negra. También es verdad que después el Estado maliense no ha reconocido, digamos, la identidad de los tuaregs y no les ha dado una participación en el reparto del Estado, como sí sucedió en Níger, y de ahí también esa rebelión. Pero fueron las mujeres viudas de los militares, las hijas de los militares,
claro, cuando hablo de militares no penséis en el ejército clásico, ¿no? Es decir, sí, pues era el tercer regimiento de infantería acorazada, es decir, pero tenía el nombre, pues eran gente que iban con un fusil y poco más, ¿no? Los paracaidistas eran partidarios, digamos, del jefe de puesto. Pero fueron las mujeres de todos estos militares, de todos estos soldados, los que levantaron el grito de protesta porque prácticamente sus hombres eran enviados al matadero. Es decir, iniciaron las mujeres este proceso de derrocamiento y animaron a sus propios hombres oficiales de bajo rango a que dieran un golpe de Estado. Un golpe de Estado, por otra parte, inevitable ante la descomposición de ese Estado. Otra cosa será, después, estos militares si son capaces de devolver a un gobierno civil, como puede haber ahora en unas elecciones, y, bueno, pues a que haya un camino hacia la democracia. Primer elemento importante a tener en cuenta de cómo mujeres, cuando se les afecta sus derechos en la vida cotidiana, bueno, pues salen a la calle a protestar y son protagonistas de un golpe de Estado. Segunda cuestión importante. Las mujeres como mujeres víctimas de este proceso bélico. No es un proceso bélico en el que efectivamente haya estado destinado directamente a las mujeres, como pueden ser el conflicto de Congo o en su momento el conflicto de los Balcanes, si recordáis, ¿no? Pero en términos generales las mujeres en caso de conflicto bélico son las que más padecen efectivamente el problema de esa violencia armada. En dos territorios, el territorio o el escenario de su propio cuerpo, porque son mujeres que habitualmente son violadas, no como crimen de guerra especialmente, sino porque esos hombres, ese macho tiene muy a gala el ser macho. No estoy hablando de los africanos, estaba hablando también de los grupos extremistas serbios a 1 hora y media de Barcelona, y todos ellos de piel blanca. Pero en Congo se han violado a 1 millón de mujeres para violentar su cuerpo, apropiarme del cuerpo, demostrar que son absolutamente una miseria, que ni siquiera tienen capacidad de tener su propio cuerpo, que es violentado, y mejor si además le dejo un hijo, porque efectivamente esa mujer ya siempre en ese hijo va a reconocer al enemigo que la ha violado. Es decir, las violaciones como arma de guerra para aterrorizar, primero para poseer el cuerpo de la mujer con todo lo que eso implica, segundo para aterrorizar a esas mujeres y a esa población, y tercero para que esas mujeres que son el eje de la familia se vayan de ese territorio y lo dejen a expensas del avance de las tropas, en este caso de Congo, de las milicias que había allí para ocupar ese espacio, ese territorio, y apoderarse de los recursos, del coltan que puede haber allí. Bien, ese es el objetivo central dirigido contra las mujeres. Terror, es decir, apropiación del cuerpo, terror, huida, por tanto limpieza étnica. Pero hay un segundo nivel que todavía me parece a mí más preocupante, si este lo es, después cuando consideras que hay una reconstrucción posbélica. Bueno, pues las mujeres vuelven a sus casas y efectivamente ya han dejado de ser, porque ya no hay guerra, el reposo del guerrero, que para eso se las ha utilizado, eso es un clásico, sino también para ocuparse otra vez de la familia. Sus hombres o incluso la comunidad, ¿qué sucede? Pues que no las reconoce, las margina, porque han sido mujeres mancilladas. Es decir, no existe paz, incluso después de que ese proceso de paz se ponga en marcha y esa guerra ha concluido, sino que esto que se denomina la paz imperfecta, le falta la P de una paz que se vive después en los hogares de esas mujeres. Por tanto, no hay paz después de la guerra. Máxime cuando en los procesos de reconciliación posbélica esas mujeres no se les permite participar, ya no como mediadoras, sino como mujeres decisivas a tener en cuenta, en que será necesario llevar a cabo no solamente centros de acogida, que eso también se está produciendo ahora en Malí, centros de acogida para mujeres violadas, sino lugares, espacios donde se puede llevar a cabo esa reconciliación familiar o esa enseñanza a esos bestias de maridos o a esa comunidad que les tiene absolutamente marginadas. En el conflicto de Malí sucedió también en Sudán, está presente actualmente en Somalia, donde el conflicto bélico con las milicias al-Shabaab no se ha detenido. En el Chad siempre hay una guerrilla que
que da muchísimo que hablar. Y bueno, la guerra de Malí actualmente está en un momento de hibernación, pero habrá atentados aquí o allá, ¿no? Se han producido montones de desplazamientos. Es decir, hay 160.000 personas que están desplazadas a los países limítrofes. Si fuéramos a ver otra vez el mapa que hemos visto antes del Sahel, que bueno, pues ahora lo he perdido. Aquí, vamos a ver si puedo entrar. Sí, aquí, voy a entrar rápido. Si fuéramos a este mapa, que es el mapa, diríamos, del conflicto, de todo el conflicto, diríamos, que hay en esa franja del Sahel, veríamos que la población que ha tenido que marcharse, ser protagonista de ese éxodo, ha ido a Mauritania, ha ido a Níger, se ha marchado también a Senegal, 160.000 personas desplazadas externas y 180.000 internas. El 80% son mujeres. Los hombres han preferido quedar en la zona para intentar mantener su pequeña granja, su pequeña propiedad o su pequeño lugar para cultivar. ¿Vale? O porque forman parte de las milicias o del ejército o de lo que sea, o que están esperando a que los franceses les den algo. Bien. Las mujeres, que son las protagonistas de la familia, son las que llevan las familias, efectivamente, hijos e hijas y personas ancianas a estos campos de refugiados. Por ejemplo, a un campo de refugiados de Merbre, que está ahí en Mauritania, donde hay 75.000 personas hacinadas allá. El 80% son mujeres, porque ellas son las que llevan la familia a cuestas, por decirlo así. Es un elemento importante a considerar de esas mujeres como víctimas, pero también, digamos, como mujeres activas, porque si no estuvieran ellas, esas familias no existirían. Es decir, que tiene ese doble juego. Una mención escasa, porque si no nos complicaríamos mucho la vida, como algunas de las personas que estáis aquí sabéis, en cuanto a lo que es la problemática de Malí, pero también de todo el Sahel en relación con las mujeres y el Islam. A ver, la religión efectivamente de esa zona es la religión islámica, por tanto son los principios clásicos de lo que es el Islam, según las enseñanzas del Corán y del profeta Muhammad y de la Sunna y demás, ¿no? Bien, pero es un Islam muy particular. No es el Islam de Oriente Próximo. Es el Islam basado mucho en las costumbres locales, lo que se denomina el Islam maliquí, donde el peso de la práctica diaria, de la vida cotidiana es central, ¿no? Siempre ligados, salvo en épocas clásicas, algunas cofradías, como mencionaba antes, al protagonismo del imán o al protagonismo del griot islámico, que habitualmente, vamos, que siempre es un hombre, salvo en casos muy particulares. Es decir, es un Islam tradicional, en alguna medida apegados absolutamente a lo que es el animismo propiamente de la sabana africana. Pero bueno, el Islam llega hasta Senegal, llega hasta Camerún, llega por supuesto hasta Tanzania, todo lo que es el África oriental, está en Sudán, el África central y el África austral no es la religión mayoritaria, aunque en Sudáfrica hay un importante ascenso del Islam, en Kenia también. En Mozambique, sí. ¿Perdón? No, y en Mozambique, que en se ve que está creciendo. Sí, el Islam está avanzando, bueno, pues porque ofrece un refugio, ofrece una comunidad universal y es muy fácil de poner, de convertirse con decir dos frases, pues ya estás. Luego tiene sus principios y sus exigencias. Pero a lo que voy es que digamos, Islam es un Islam muy particular, muy singular, muy tradicional, muy conservador, que marca como dos grandes territorios. El Islam tradicional, que es el Islam, diríamos, que existe actualmente en Malí, en la mayor parte de las cofradías religiosas, con una importante presencia asociativa. Hay de dos o tres tendencias, digamos, el Islam conservador, el Islam tradicional, el Islam popular. Pero luego, poco a poco, se ha ido instalando un Islam
una interpretación del Islam, la ultraderecha del Islam violenta, procedente en gran medida de lo que es el centro de Oriente Próximo, financiada en gran medida también por las monarquías de los petrodólares, curiosamente entre ellas por Qatar, Arabia Saudí, que luego hacen muy buenas migas con nuestros dirigentes. Incluso pues los tenéis también otra vez el Barcelona, efectivamente en la camiseta de Fundación Qatar. Bueno, pues eso financian a grupos extremistas. No viene al caso por qué, pero sí os diré que efectivamente este Islam yihadista es el Islam que avanzaba efectivamente desde el norte del Azawad con los grupos Ansar Din, que tomó Tombuctú y Gao y que avanzaba por la carretera que iba hacia Bamako. Claro, la única forma de parar a estos grupos fue con la intervención de los paracaidistas franceses. Pero esa es otra historia. Lo que sí es cierto que este Islam cometió actos de violencia contra las mujeres de Mali, en este caso las mujeres que vivían en el Azawad, en esa región norte, ¿no? Bueno, pues efectivamente lo que habían avanzado las mujeres en derechos sociales, en derechos para la educación, en derechos económicos, en derechos culturales, pues en derechos de ocupación del espacio público, en definitiva, durante los meses que estuvieron ellos al control de esa zona, desaparecieron. Es decir, las mujeres tuvieron que volver a sus casas a ocupar el papel de mujeres ocupándose al cargo de la familia, punto final, un poquito como los talibanes, e incluso, bueno, pues si aparecían por las calles podían ser violentadas. Bueno, eso es un extremo de esta interpretación del Islam y de la Sharia, que desde mi punto de vista tiene muy poco que ver con el Islam tradicional o desde luego con un Islam como se profetizó en la época de Muhammad, ¿no? Porque si una cosa no tendrá el Islam, o por la interpretación que yo defiendo del Islam, es la igualdad entre el hombre y la mujer. Evidentemente no es lo actual, pero es que en el Islam actualmente lo que predomina es el Islam conservador tradicional, donde hace que las mujeres efectivamente estén relegadas al espacio privado y no sean las protagonistas de la sociedad, como pues fueron algunas de las mujeres del propio profeta. En términos doctrinales, la igualdad en el Islam entre el hombre y las mujeres, en el caso de Mali, evidentemente eso se debería tener en cuenta, o en el caso del Sahel, son iguales ante el hombre, son iguales ante ellos, hombre y mujer. No necesitan de que haya ninguna representación, ninguna intermediación para poder tener una relación directa con Dios. Eso no deja de ser un tema doctrinal, porque después en la práctica ciertamente no es así. Habrá que decir que la interpretación del Islam se basa en que el Corán fue revelado por Dios al profeta a través del arcángel Gabriel, pero después quien escribió, quien documentó la Sunna y el Corán fueron hombres. Es decir, y por tanto la tradición patriarcal de todo el Mediterráneo y de todo el desierto de Arabia pues impregna de alguna forma esa visión del Islam absolutamente tradicional, ¿no? Y conservadora, en donde lo de menos es si las mujeres llevan pañuelo o no. Lo demás es si las mujeres tienen derecho a la educación, al trabajo o diríamos en las leyes tener el reconocimiento de ser mujeres ciudadanas de primera categoría y no subordinadas a leyes que les imponen, que les impiden libertad de circulación, libertad de propiedad, libertades económicas, etcétera, 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 o la tutela de los hijos y demás. Sí os quiero decir que dentro del Islam hay corrientes también en el Sahel que preconizan un Islam reformador muchísimo más abierto a las mujeres. No son la mayoría, porque lo que predomina en el Islam tradicional en esta zona del Sahel es esa visión de que la mujer es una mujer estrictamente dedicada a la procreación, como un elemento sustancial. En eso coinciden también con las etnias africanas, y las mujeres lo ven de forma adecuada porque consideran que eso forma parte de su vida y de su forma de entender la vida cotidiana en esos lugares, pero diríamos ese papel de la mujer como madre no es un papel como madre protagonista y activa socialmente, sino como relegada y sin derechos legales. Habría que mencionar que dentro de las corrientes del Islam esto es practicado por el Islam tradicional o por el Islam yihadista, pero hay movimientos reformadores incluso en el seno de los movimientos islamistas que preconizan que las mujeres tienen que acceder a la política,
tienen que acceder al trabajo, tienen que acceder a la educación. Segregadas de los hombres, sí, pero eso es algo que evidentemente está ganado. ¿Quién nos dice si después no podrán ganar muchísimas más cosas? Y a partir de ahí ya os dejo a vosotras y a vosotros la palabra, porque bueno, hay miles de cosas que podríamos comentar, pero suficiente con esto. Pues lo que me digáis. A ver, no sé si controlo esto, ¿se oye algo? Sí. Bueno, también esto va para la gente que está escuchando por internet. Si tenéis alguna pregunta, yo puedo leer la pregunta en el chat y transmitírsela a Javier. Aquí no sé si hay alguna cuestión que queríais comentar. Yo simplemente así añadir un poco, bueno, Habitat África, nosotros trabajamos en 7 países de África. Hemos trabajado en Níger y en Mali. En Níger tuvimos que salir hace tiempo, trabajábamos con asociaciones, con cooperativas de mujeres campesinas, agricultoras. Y en Mali, la verdad que trabajamos solamente en la zona de Bamako y en algún barrio, bueno, algún pueblo muy cercano. Pero es verdad que en cuanto empezó el conflicto también tuvimos que salir. Ahí por lo menos sí que las contrapartes, las ONGs locales con las que hemos trabajado, siguen funcionando, ¿no? Pero sí que se ve mucho el trabajo de las mujeres, cómo se asocian, lo que contaba Javier, que eso ha sido siempre así, que cómo sacan ellas el trabajo y cómo han sacado adelante también las familias, y lo que decía, ¿no? De también tener un excedente para poder vender en el mercado, y bueno, se hacían los almacenes, que todo lo que contaba Javier es lo que hemos visto ahí. Y también, bueno, ese tema que tampoco difiere mucho del resto de África rural, digamos, porque también en África Austral, donde estamos, es muy similar, ¿no? Pero Las particularidades del Sahel serían dos en torno a las mujeres. Uno, el hábitat en el que viven. El hábitat en el que viven. Es decir, en gran medida es un hábitat donde el desierto va ganando terreno. Sí, eso no tiene nada que ver. Y eso, evidentemente, es una señal, es un preludio a un empobrecimiento cada vez mayor. Aunque ya habéis visto cómo ahí las mujeres efectivamente estaban cultivando con esos pequeños pozos, ¿no? Vale. El segundo elemento central, que sí se parecería a otras zonas de África, son las sociedades tradicionales. Las sociedades tradicionales, donde las mujeres son consideradas que tienen un valor esencial en la comunidad, porque son las piezas centrales de las familias, pero que están obligadas a trabajar no solamente en la vida cotidiana de sus familias, sino también fuera. Es decir, la sobreexplotación. El añadido sería, digamos, que a las culturas tradicionales, donde, bueno, yo insisto, ellas son muy protagonistas de las familias, y precisamente a partir de las familias dan un paso más a ocupar el espacio público después. Por otra parte, con un problema derivado también de las dificultades económicas de cada uno de los países, las mujeres tienen que trabajar al final en la tierra, porque no tienen sino posibilidades de alimentación. Es decir, los hombres ya no encuentran trabajo habitualmente en explotaciones agrícolas o en las pequeñas industrias manufactureras que puede haber en las ciudades. La crisis ahí también les afecta siempre directamente, ¿no? Entonces las mujeres tienen que ocupar de las tareas agrícolas, sobre explotación. Pero las culturas tradicionales, en el caso del mundo islámico, se une esa interpretación extremadamente rigorista del Islam, ¿no? Extremadamente rigorista del Islam, que hace que las mujeres queden muchísimo más sometidas, digamos, a ese espacio privado y no se les permita salir. Esas interpretaciones son ahora son minoritarias, pero también es verdad que están incrementándose el peso de los grupos yihadistas, porque se ve que es una fórmula también, porque les ofrecen el oro y el moro, es decir, baja la redundancia, ¿no? Y nunca mejor empleado esa expresión, es decir, porque hay grupos financieros internacionales de saudíes o cataríes que crean fundaciones en donde esas personas tienen más facilidades o para encontrar trabajo o para encontrar alimento o para ir a una clase.
Pero claro, la interpretación del Islam que se hace es absolutamente nefasta, ¿no? Y desde mi punto de vista va contra los principios del Islam. Otra cosa serán después prácticas tradicionales que poco tienen que ver con el Islam o poco tienen que ver, digamos, con incluso un componente étnico que también violentan a las mujeres, ¿no? Lo sabemos. La poligamia es otra historia. La poligamia es otra historia donde las mujeres también ellas han buscado sus recursos y sus estrategias para dominar también ese espacio privado. Sí, el hombre, diréis, tiene posibilidad de tener 4 mujeres en el mundo islámico, por supuesto, pero tendrá que cuidar a las 4 por igual. Si no lo hace ya no se recomienda esa práctica, pero es una práctica natural en estas sociedades tradicionales africanas, sobre todo las que son islámicas. Bien, las mujeres no pueden hacer eso, pero las mujeres, pues ellas tienen su estrategia para impedir que el hombre entre en su habitación o en su casa o en su chabola si ellas no quieren, y les someten a decir, oye, os quedáis ahí, no os aprovechéis de mí esta noche absolutamente para nada. Yo decido también esa fórmula. Es decir, tiene como la doble cara, como la doble cara. Ahí hay un documental que se llama 5x5 de un cineasta que trajimos alguna vez en África Imprescindible, se llama 5x5, donde las mujeres acaban riéndose de sus maridos que son tontos, de verdad, que son tontos. No se dan cuenta de cómo las mujeres se van poco a poco más con esa necesidad de trabajo y ese protagonismo en las familias, ocupando también un espacio público y organizándose por sí mismas, hablando, como habéis visto esa fotografía antes, frente a hombres que están, sí, siempre, venga, hola, pero no hacen más que eso. Yo no sé, vamos a ver si... Seguid preguntando, no hay problema, porque mientras tanto voy a intentar ver si logro conectar con un documental que tenía aquí donde se ve eso muy bien. No. Bueno, sí. Dime, Ignacio. Es muy nuevo, quizá no... ¿Qué papel tiene el papel de China? Porque en algunos de estos países, en base a los recursos naturales que han encontrado petróleo y tal, pues la vida del desarrollo de China es, por esta zona, es bastante importante, ¿no? Claro, aquí todos cuando fundamentalmente hay ir a Francia a las colonias, luego también, sobre todo por medio de la religión, hay determinadas comunidades cristianas que educaron a las élites gobernantes corruptas y tal, hay los padres blancos y toda esta gente que está por allí. Yo tengo un amigo que estuvo de ahí, decía, en Mali... Como no te pongas el micrófono... No, comentaba él que él había educado a todos los dirigentes que había en Mali, que bueno, pues eran todos corruptos, ¿no? Entonces, en los chinos allí, ¿qué pinta? Porque me figuro que irán solo para lo económico. Ellos, el tema religioso, me figuro que pasará, ¿no? Y sin embargo, ahí están haciendo muy bien la publicidad, pero sí que están dando pasta. Sí, vamos a ver. África es multiforme. África es capaz de absorber a diferentes expresiones culturales de cada grupo humano que vaya, sacan lo mejor habitualmente, es decir, son gente muy inteligente y simplemente por la necesidad de sobrevivir, incluso hasta la propia colonización tan terrible y tan que rompió por completo lo que fue, digamos, la cadena clásica de lo que puede ser un desarrollo endógeno africano o una expresión política propiamente africana. Es decir, no nos olvidemos que las potencias occidentales ocuparon África y se la repartieron a finales del siglo XIX. Se la repartieron, punto. Antes había existido algo todavía peor, cuya responsabilidad también es africana, y ahí no les había convertido en ningún padre blanco, que fueron la trata negrera, claro. Es decir, Occidente llega allí a través de la trata negrera, con las pequeñas explotaciones que hay a lo largo de toda la costa de África, en torno a los ríos, crea su compañía concesionaria para empezar a conseguir oro y diamantes. Inmediatamente no se interna en el territorio, sino que utiliza a los imperios, sobre todo a algunos líderes de algunos imperios africanos, les da armas y son ellos, por eso hablaba de la responsabilidad, quienes aprehenden, quienes
secuestran a esas poblaciones, muchas de ellas también mujeres, evidentemente como ganado, las mujeres han ganado, también los hombres, y se los llevan a los barcos y los llevan, digamos, a las plantaciones de lo que será después Estados Unidos, o a Gran Bretaña, o a donde fuera, o a las Antillas, o al Brasil. Bien, es decir, la trata negrera fue la primera imposición. La trata negrera fueron casi un centenar de años y casi un asesinato de millones de personas. Hay cifras muy diferentes, ¿no? Es decir, fue la primera intromisión de Occidente en esos lugares. Bueno, vámonos más atrás. Quiero decir, hubo una primerísima intromisión. Sí, evidentemente, las caravanas de los comerciantes árabes que llegaron efectivamente hasta Dar es Salaam, hasta Tanzania en la actualidad o hasta el África Occidental, ¿no? Bien, efectivamente, y ahí había una ruta de esclavos, pero se acabaron asimilando con las poblaciones. Por eso hablo que África es muy sincrética, ¿vale? Segunda explotación del territorio, la colonización, occidental y el reparto sobre todo. Vale, eso acabó. Se dice que la primera África era el África 1.0, el África precolonial, el África 2.0, el África colonial, el África 3.0, estamos hablando de redes sociales, es el África actual, el África de la creatividad. Al margen de la colonización, lo que África ha enseñado al mundo y lo que África ha aportado al mundo. Y no voy a hablar ni de Samuel Eto'o, ni de aquel famoso portero que había de Ghana de cuando yo era joven, en fin, ni de los marchadores etíopes, pero puedo hablar evidentemente del arte, de las máscaras, que sirvió después sirvió a Picasso y todo ese movimiento pictórico occidental. Voy a hablar evidentemente de la música, se puede hablar de la moda, de la sape congolesa, es decir, de los peinados. Es decir, África es creativa en el arte digital, en el cine, el Nollywood nigeriano, infinidad de Áfricas. África es capaz de absorber y después de sincretizar y luego de hacer sus propias aportaciones. Vale. Evidentemente África necesita recursos económicos, porque la colonización lo que tuvo fue que efectivamente llevó muy poquitos recursos económicos y se apropió de muchísimas cosas. Y los belgas en Congo pues prácticamente no dejaron más que un médico, es decir, y muy pocas infraestructuras crearon, era la granja del rey Leopoldo, ¿no? Los británicos quizá dejaron algo más, ¿no? Eran más inteligentes, ¿no? Los franceses, pues al final sus colonias prácticamente eran las colonias casi provincias de Francia, pero sin que esas poblaciones tuvieran derechos, eran carne de cañón de sus guerras. Bueno, llevaron más recursos, pero se llevaron a cambio, pues infinidad también de minerales o de bauxita o de lo que fuera. Ahora el coltan, etcétera, etcétera. Digo que necesita recursos y por tanto necesita China. Está China, que efectivamente está llevando a cabo un tipo, vamos a decir, de intervención muchísimo más suave que la que llevaron a cabo los grandes imperios coloniales. Claro, China dice, oiga usted, los africanos dicen, sí, si pudieron llegar aquí los franceses, ¿por qué no los chinos? Los chinos es la tercera vez que llegan a África. Llegaron con los barcos en la época del Gran Mongol y de Kublai Khan y del Imperio Ming y demás a las costas del Índico. Llegaron con ese comercio. No, me río yo ahora de los piratas de Somalia. Es decir, evidentemente esos barcos habían sido chinos e incluso malasios. Madagascar es prácticamente la mitad de la población es original procedente de las poblaciones malayas que poblaron aquella tierra de Madagascar. Por eso les veis un poco como los ojos achinados, orientales, esos rasgos asiáticos, ¿no? Es decir, había un traslado natural. Segundo, una serie de países como aquí, otra gente, pues fueron prochinos. En la época de la Guerra Fría se construyeron por aquella disputa entre la Unión Soviética y China. China tuvo sus países aliados en África, el caso de Tanzania, por ejemplo, ¿no? Con después las granjas agrícolas que fracasaron por otras razones. La tercera intervención es África. Ojo también, vamos a ver, China va buscando dos cosas: recursos naturales, que no tiene, petróleo, es la gran compañía concesionaria ahora de Sudán, también de Guinea, de Angola. Va a buscar petróleo, va a buscar madera,
va a buscar caucho, va a comprar tierras para tener alimentación para su población, porque sabéis que China tiene un gran problema, es muy grande, pero tiene un gran problema, diríamos, agrícola, y que lleva a cambio infraestructuras, es decir, hace centenares de carreteras y centenares de edificios, y todavía me dice que suelen ser bastante malas. Sí, efectivamente, es muy posible. Descarto que también las francesas eran buenas, no construyeron grandes carreteras. Pero en cualquier caso, el beneficio económico de todo eso les está viniendo muy bien a una serie de estados africanos, el caso de Ghana, el caso de Mozambique, para que en términos macroeconómicos el crecimiento de África sea ahora mismo de una media del 7%. Evidentemente crean ellos sus pequeñas o grandes comunidades, porque muchas veces traen a trabajadores chinos, o hacen que la población africana que esté allá tampoco tenga los derechos sociales que nos podamos imaginar. Para nada, no es tampoco es una historia que se deba tener en cuenta. Acaparan tierras, sí, pero dejan divisas. Es decir, todo tiene su cara y su cruz en el caso de los chinos. El caso de los chinos fundamentalmente está ahora mismo en lo que es el África oriental, el África de Sudán también, el África austral, bastante menos en África occidental, porque ahí la influencia francesa es determinante, salvo en el caso de Ghana, pero Ghana y demás fueron países más apegados a lo que fue el Imperio Británico. Bueno, está por ver, pero hoy por hoy si China desapareciera de África, yo creo que sería perjudicial en términos económicos. Habría muchísimo menos ingresos para esos estados y para que esos estados supuestamente pudieran llevar a cabo algún tipo de política pública, que es lo que reclaman, por ejemplo, muchas asociaciones de mujeres. La implementación de políticas públicas en términos de educación, en términos de acceso a la salud, en términos de acceso a la política, de intermediación en los conflictos. Pero las reuniones que está habiendo a ese nivel, por ejemplo, ha habido una hace muy poquito en Bruselas, con 40 mujeres africanas, y al frente de esa reunión estaba Catherine Ashton, es decir, que no sé muy bien qué pinta en asuntos exteriores en Europa, porque no hace prácticamente nada, o este tipo de reuniones, pero que suelen ser por la cumbre, que hacen unas recomendaciones cuya agenda la podría leer ahora, y es todo lo que he comentado, es decir, intermediación a la reconstrucción por bélica, acceso a los parlamentos para la democratización, sanidad, higiene, anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en la agenda. Pero son, como la Alianza de Civilización en su día, digamos, relaciones desde la cumbre, desde las élites, como tú bien has dicho, no desde la base. En la base no están. En la base hay contrapartes, hay organizaciones locales y algunas contrapartes occidentales que, por cierto, no sé por qué se van cuando hay un conflicto bélico, están para eso. Ahí has dado. Viene un poquito por lo que comentabas del acaparamiento de tierras de China y también unido a lo de que comentabas también que ahora la agricultura, como también muchos excedentes están yendo a Occidente, está empobreciendo la población. Y el otro día en otra charla se hablaba del caso de una empresa, nosotros en la zona donde estamos en Senegal y en Senegal es este caso, una empresa que ha comprado tierras al Estado, que eso realmente se sabe que no está repercutiendo en la población, pero lo más curioso es que lo que hacen es echar a las mujeres campesinas, contratan a los hombres, y los hombres realmente ya han perdido la capacidad de trabajar en la agricultura, eso es lo que nos contaban ahí, ¿no? Y las mujeres, que son las que la han trabajado, les han quitado su terreno para cultivar el arroz y encima no tienen ni siquiera el trabajo para cultivar con la empresa, ¿no? Que son cosas muy contradictorias. Aquí en el chat preguntaban también, a ver, que hay varias preguntas. ¿Qué sucede en estos países cuando se agotan las materias primas que explotan los países occidentales? A ver, que son dos vidas paralelas, por decirlo así, ¿no? Muchos de estos países dedican su agricultura a un monocultivo de un producto que viene muy bien a la exportación. Con esa exportación los estados pueden obtener, digamos, una serie de divisas. Otra cosa es que esas divisas que obtienen, pues efectivamente vayan a grandes obras y no vayan, en algún país se construyó incluso una catedral similar al Vaticano, y no repercutan en un mejor reparto en su población o incluso, digamos, en el acceso
o el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Bien, esa producción, África es en términos agrícolas lo suficientemente rica para que es difícil que se agote por precisamente, digamos, la estimación de esos productos. Habrá fórmulas de trabajar la tierra a partir de las cuales se pueda continuar de alguna forma explotando a África. Vamos a ver, el problema de todas maneras no es tanto una explotación de la agricultura africana por parte de las multinacionales, sino sobre todo de lo que son las explotaciones del petróleo o las explotaciones de las minas de diamantes o de determinados minerales que pueden servir, por ejemplo, para los aviones o para los teléfonos móviles, ¿no? En cuanto a la agricultura, la problemática viene en que grandes compañías multinacionales controlan la distribución de esos alimentos. Y esos alimentos no van tanto para la supervivencia local, sino que van destinados para lo que son la exportación. Por ejemplo, el karité que comentábamos. Ahora se ha puesto de moda en Europa hacer la crema de karité. Vale, entonces hay compañías multinacionales que ya tienen acceso a mercados locales y que efectivamente controlan esa distribución y exigen además una planta de karité que no huela a madera como la que el olor que puede desprender el karité que estas mujeres que hemos visto pueden cultivar y almacenar para vender en el pequeño mercado local. Bueno, si se agotara, diríamos, esa planta, habría otra, seguro, pero las compañías distribuidoras manejarían bien esos recursos. Son compañías distribuidoras o son compañías que imponen un determinado tipo de alimentación que no es la propiamente africana. Pero vamos, lo importante ahí es que esos productos se cultivan porque van para la exportación, lo cual implica inmediatamente, y ahí sí le diría al compañero o compañera que ha hecho esa pregunta, que si se agota o si sobre todo no se tiene capacidad de producir otro tipo de productos, vendrán efectivamente las hambrunas. Vale, eso es una parte, pero es que yo creo que hay otra parte, es decir, es la parte que tiene que ver con los cultivos para la supervivencia, fundamentalmente hechos realizados por mujeres, que implica que efectivamente esa gente no se muera de hambre. Vamos a ver, ¿cuántas hambrunas ha habido en África? Y sin embargo la población africana está ahí todavía, sobrevive. Es decir, si tuviéramos en cuenta que con todas las crisis alimentarias y toda la gente que se dice que ha muerto en esas crisis alimentarias y demás, existe una desnutrición crónica, es verdad, por supuesto, pero existen también muchísimos colectivos de mujeres campesinas que llevan a cabo una producción para la supervivencia que les permite efectivamente salir adelante. Es decir, es la cara y la cruz también. Es decir, por tanto, yo creo que al mismo tiempo que en África hay muchos cultivos destinados a la exportación que si se agotan se buscarán otros. Hay un cultivo a pie de calle, a pie de desierto, a pie de campo, donde las mujeres son protagonistas que recogen de ahí lo suficiente para alimentarse seguramente. Porque si no habría muerto toda la población hace muchísimo tiempo. Y sin embargo sigue sobreviviendo. No es, diríamos, lo adecuado, no es lo necesario para sobrevivir, pero yo insisto, pero sobreviven. A partir de ahí, en la creación, digamos, de una economía interior endógena basada en los comercios locales, sin distribuidores, en las que estas mujeres directamente, como las que os he enseñado antes, cultivan esos tomates o esas calabazas o lo que sea, y la llevan al mercado local, lo almacenan en sus propios graneros. Claro, les hace falta una cierta financiación. Bueno, pues que se la saquen a las ONGs. Punto final. Mientras las ONGs no controlen ese ciclo de producción ni ese ciclo de decisión, todo hay que decirlo. ¿Vale? Y creen efectivamente esos microcréditos, ¿vale? Sus almacenen su grano, lo vendan al mercado local, puedan sobrevivir, y tengan un cierto beneficio para poder cultivar más. Es decir, es una economía de autosuficiencia que se reinvierte progresivamente. De esa manera se ha salvado África. A lo mejor ese es un modelo de desarrollo en África que aquí desconocemos hoy por hoy, a lo mejor dentro de poco nos toca también, pero en cualquier caso es lo que ha permitido sobrevivir
a grandes masas de población en África, y no hay que olvidar eso, si no África habría desaparecido por completo. No obstante, el empobrecimiento crea esas bolsas de pobreza gravísimas, pero al mismo tiempo, insisto, la capacidad creativa de las poblaciones africanas, especialmente de las mujeres, para reciclar, nos contaban, ¿verdad? Es decir, para reciclar objetos que aquí les sacamos, los tiramos y los compramos, nos contaban, ¿no? Una amiga nuestra, efectivamente, que creo dentro de poco, también por acá me parece, ¿no? Sí, a Tudela, como pues, ¿no? En los mercados, en las calles africanas, veis siempre a un chaval con un corta uñas, ¿no? Y ese chaval pues no tiene ese corta uñas y lo pone a disposición de todo el público para sacarse unas perrillas, pero bueno, pues esa gente, ese público no le hace falta comprar otro corta uñas. Eso es utilizar bien el producto. Muy bien. No sé si hay más preguntas. A ver, yo no me resisto, aunque sea a ver el vídeo, ¿no? a poneros, este vídeo está en francés. Hablan, bueno, está en Wolof, me parece que es la lengua, y se subtitula en francés, pero prácticamente hablan poco, aunque quizá haya otra pregunta, lo podemos después poner para que veáis un poco no solamente el colorido, sino cómo trabajan estas mujeres. No sé, ¿hay más preguntas? Yo de todas maneras, antes de poner el vídeo, ya que has comentado lo de Lola, y antes simplemente quería, porque luego saldremos rápido, me imagino, comentar las otras dos actividades que hay dentro del ciclo, que una es la conferencia que dará Lola López, que es antropóloga del Centro de Estudios Africanos de Barcelona, junto con Fátima Dillarra, que es de la Asociación de Flor de África, una asociación de mujeres africanas que hay aquí en Navarra. Entonces, el día 16, en la Asociación Cultural del Tazón de Santa Ana, ahí a las 4:30 darán una conferencia. No está centrada tanto en la economía no formal como ha hecho hasta ahora, sino más en los estereotipos africanos que tenemos aquí, y Fátima, como africana, los contrarrestará. Yo recomiendo que acudáis, sobre todo porque Fátima, por supuesto, porque es una persona que vive aquí, ¿no? Y muy dinámica, pero Lola, que es muy buena amiga, creo que ha estado en alguna actividad África Imprescindible, y si no, bueno, tarde o temprano acabará llegando, del grupo de Remeisip y en fin, de todas estas amigas que conocéis. Ella es especialista en economía popular, pero dirige el Centro de Estudios Africanos, con el que África Imprescindible tiene mucha relación, es amiga personal, pero sobre todo es una mujer a la que le podéis preguntar sobre todo y domina absolutamente lo que es la vida cotidiana, las costumbres de las mujeres africanas, con una interpretación muy diferente a la habitual, ¿no? Si le preguntáis por la poligamia, pues evidentemente os dará una versión muy diferente a la que habitualmente sale en los medios de comunicación, ¿no? Os la recomiendo. Sí, ahora a las 4:30, el día 16. Bueno, solamente quería aportar un poco también mi conocimiento sobre África. He trabajado mucho tiempo con ellos y he visitado, tenido ocasión de visitarles muy a menudo. Lo que quiero decir es que en ciertos países de África, como la Costa de Marfil, por ejemplo, Burkina Faso, Benín también, se encuentran mujeres que son comerciantes, sí, que trabajan, las Nana Ben famosas y demás, sí. que trabajan, sí. y que tienen pequeños negocios, pequeños o grandes. O grandes. Y he visto en el Benín, sobre todo, mujeres que casi son ellas las mamas, sí. las que mandan sí. más que los hombres. Sí. Son princesas, se llaman, ¿verdad? También, efectivamente. Yo pienso, tengo esperanza que en el Sahel un día estas mujeres vivan mejor, como en otros países de África que encontramos hoy un cierto porvenir, porque es verdad que viven en condiciones tremendamente absurdas, tremendamente... Sobre todo duras, difíciles, condiciones muy duras, muy difíciles. Muy duras, efectivamente. Yo lo que me pregunto muchas veces es si en vez de que los países manden mucho dinero para ayudarles, etcétera, etcétera, si no sería mejor mandar a gente que les ayude a saber trabajar la tierra mejor que quizás hoy la trabajen, ayudarles verdaderamente a aprender, a trabajar la tierra, porque es esencial, el cultivo de la fruta, de la verdura, etcétera, y pequeños comercios como, no sé, cualquier otro comercio, la verdad. Yo pienso que en ese caso sería mucho más aprovechador
el hecho de aprenderles a trabajar, de enseñarles a trabajar y no mandar dinero que muchas veces no sabemos dónde aterriza, o si lo sabemos, no caen directamente en los bolsillos que tienen que caer, y es una pena. En fin, esta es mi... No sé si tú quieres... mi Sí. sentimiento. Sí. Bueno, igual diferimos, pero yo creo que eso fue algo que se hizo al principio cuando empezó todo el tema de la cooperación, y se hizo mucho daño porque lo que se hizo fue dar cosas y no enseñar ni fortalecer a la comunidad ni al Estado. Y yo creo que eso ahora en los últimos años, ya desde hace bastante tiempo, está cambiando. Entonces, todos los programas que hay de desarrollo, que se pueden cuestionar muchas cosas también, de muchas veces dónde va el dinero, dónde no, pero generalmente todos los programas van a fortalecer a las comunidades, y ahora hay otro paso más que se intenta fortalecer al Estado también. Entonces yo creo que eso sí ha cambiado, pero es cierto que ha hecho mucho daño. Yo no sé si Jaime... Sí, no, yo ahí tendría muchos matices, ¿no? Sí. Fortalecer al Estado. No, pero Bueno, vamos a ver, quiero hacer un matiz a lo que tú estás comentando. Desde luego, dinero, no creo que sea la cuestión, enviar dinero, y mucho menos a los estados. Es decir, las políticas de los estados es reproducir otra vez un neocolonialismo con los estados con los cuales puedes influir. Ojo con eso. No, pero yo tampoco estoy de acuerdo en que hay que enseñarles a cultivar las tierras. Es decir, nadie mejor que ellos para saber cultivar las tierras y para sacar 3 cosechas, como suele pasar en Burundi o en Ruanda, en un mismo ciclo anual. Es decir, ellos controlan la tierra. El problema no es ese. El problema no es que no sepan cómo cultivarlo. Que seguramente a lo mejor el problema es que no tienen acceso a las semillas suficientes porque se encarece el precio de las semillas en el mercado internacional y están controlados por determinadas empresas distribuidoras agrícolas, algunas de ellas muy conocidas y que tienen restaurantes. Segundo, porque evidentemente hay un problema de sequía y de desertificación y habría que ver por qué eso está provocado. Tercero, porque no tienen recursos económicos para hacer, digamos, un canal de agua, y entonces ahí sí que debería intervenir el Estado, o tener acceso a pequeños créditos para poner en marcha, digamos, esa producción o esa irrigación. Es decir, el problema está en que se doten de las herramientas necesarias para poner en marcha ese tipo de producción que ellos saben hacer perfectamente. Imagínate estas mujeres que hemos visto. Estas mujeres se les ha ocurrido, no solo se les ha ocurrido, es su vida diaria. El desierto está lleno de piedras. Las piedras las vamos a quitar, nos pueden servir para crear muros de contención contra el viento. Vamos a escarbar, vamos a agradar 70 centímetros en la tierra. Vamos a buscar agua en la capa freática. Y si no hay mucha agua, pues vamos a cultivar algo que no exija mucha agua. Y vamos a traer efectivamente esa planta que puede resultar aquí en el desierto. Y va y efectivamente y sale esa planta. Llevémosla a un mercado local. Si a veces que también requerimos demasiadas infraestructuras, tenemos que endeudarnos a lo mejor con una maquinaria tremenda que exige un dinero que no tenemos. A lo mejor hay que cultivar más pequeño, más local, y después ya veremos qué pasa, ¿no? Si entras en los circuitos comerciales de la venta del grano a gran escala, pues evidentemente eres pasto de las multinacionales del trigo. Entonces yo creo que ellos tienen la sabiduría, absolutamente, y la sabiduría africana seguro que nos da 100.000 vueltas. Como aquí tiene mucha sabiduría la gente del campo, lo que falta es dotación de medios, y sobre todo lo que falta es que las mujeres tengan acceso, diríamos, a tener más tiempo para ellas mismas. Y cuando ellas mismas sean capaces de tener ese tiempo, pues tendrán una capacidad creativa impresionante, ¿no? Pero hay mujeres que ya en el éxodo familiar van del campo a la ciudad, y que en la ciudad tienen acceso a la educación un 30% que antes no tenían. Es decir, hay pasos todavía, ¿no? No sé si va a dar tiempo para ver algo del vídeo, en fin, no sé, pero... Yo creo que sí. Bueno, pues acaso lo voy a poner y listo. A ver. Claro, lo que pasa es que a lo mejor es que no se oye. Bueno, por lo menos veréis, este es un poblado clásico también, muy parecido al que he mencionado antes, en la zona norte de, si no recuerdo mal, esto es la zona norte de Chad. Veis a la modelo, iba a decir que estaba antes moliendo ahí, son las chabolas. Bueno, hay lluvia, ciertamente, tenéis un pequeño ganado, mucha lluvia que a veces inunda la tierra. Hombres y mujeres cultivan con la azada los campos, cada vez más mujeres, con estos sistemas, sí, muy rudimentarios, pero son capaces de sacar
cultivo, bueno, pues de este tipo de tierras que están muy cerca del desierto, ¿no? Sí, quizá, no te preocupes, sencillamente, eso sobre todo es por tener imágenes. El Señor les dice, ¿no? Es decir, llévate al niño a la casa, tú vete de aquí. La mujer está conlazada. El hombre tiene muy a gala que es el que va a dar el sustento a su familia conlazada, ¿no? Luego se marchará y tendrá que venir la mujer. La mujer, claro, tiene que transportar la madera para el fuego, como os he dicho antes, con el niño, claro, o la niña. Es decir, la mujer 17, 18 horas. Eso sí que es una brutalidad, claro. Es una sobreexplotación. Con la hija. Ya ha desaparecido el campo, el campesino. Ellas llevan habitualmente, pues suele ser 2 kilómetros, 3 kilómetros. Esta es una de las organizaciones precisamente campesinas, África Verde, que más trabaja con cuestión de mujeres Esto en el Google lo podéis meter como lo he encontrado yo, Femmes du Sahel, vídeo, inmediatamente, o Afrique Vert, y sale inmediatamente, ¿no? Poblados, es adobe, sí, adobe, supongo con paja, Pero sí, lo que me parecía interesante de este vídeo es cómo, esto es recién al punto de la mañana, como la madre con el niño a cuestas y la niña que le va a echar una mano va a lavar ahora con el pozo de agua recogida de la lluvia, va a ver a la abuela que es la transmisora de la tradición oral, la que le ha explicado a lo mejor cómo cultivar esa tierra, la abuela que está sentada allá, es decir, es una especie de estatua pero que opina, que interviene, van a fregar, digamos, los cacharros que habrán utilizado el día anterior. Con la paja y con el poco de madera que han traído, pues pondrán a la lumbre, digamos, la comida que vayan a tener. Pero veis que venía del campo, venía del campo. Pide harina, se la van a llevar para el alimento, los alimentos que puedan tener. Claro, alimentos muy, muy escasos pero antes estaba en el campo y luego volverá otra vez al campo. Bien, ahí se va a reunir con un grupo de mujeres que están sacando agua. Son varias mujeres que sacan agua y que seguramente después las transportarán en grupo, como antes hacían también las mujeres con las piedras. Es decir, el sentido de comunidad en África es esencial frente al individualismo. Tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Ahora le toca a ella ir a cultivar. Y no sé qué he dicho, le va a decir a la presidenta de su asociación, va a hablar con su marido, le va a informar de que van a ir ellas al campo, de que van a sacar algo. Entonces, claro, llegará un momento después en que los maridos digan, entonces es que, bueno, si ellas hacen todo, nosotros que pintamos, ¿no? Que pintamos. Ellas hacer todo significa más trabajo, pero significa también más recursos y seguramente significa también más poder. Quizá no en las leyes, pero sí en la vida cotidiana que están ahí, ¿no? Habitualmente moler el grano suelen hacerlo a partir de canciones que ellas con las que ellas se entretienen. A ver, todo esto nos parece muy rudimentario y seguramente no es lo deseable. Bien, pero es una forma de supervivencia hoy por hoy. Es decir, es sobrevivir. Y sobrevivir implica inmediatamente después vivir una determinada cotidianidad, ¿no? Donde van los niños a enseñarle, bueno, pues lo que han hecho en la escuela, efectivamente. Dice que es el quinto de la clase. Bueno, intenta ser el primero. Están de vacaciones. Este es más tonto.
Veis que la niña hoy por hoy, por lo menos en este escenario, no está yendo ella a la escuela, siempre está en segunda fila. ¿Eh? Es decir, ellas se ocupan, han estado en el trabajo fuera y se ocupan de toda la tarea doméstica que hay que. Ahí vendrá, me parece que es el marido, y a ver qué le dice, porque seguramente que le dice alguna tontería, si no recuerdo mal. Bueno, sí, ha traído un poquito más de hierba, tampoco mucha más, la mujer llevaba más madera en la cabeza. ¿Qué pesa más? Pregunta si han vuelto a la escuela, les va a llamar. Que entren las cabras y sobre todo que le echen una mano para cultivar el campo, ¿no? Ahora, ella está preocupada que también tiene de una forma se pregunta el hombre por qué van a ir las mujeres que van a le echar una mano a cultivar el campo, que por qué van a estar en sus tierras, ¿no? Y van a entablar una especie de discusión sobre, bueno, pues el maíz que ella considera que pueden tener en su pequeño almacén frente, bueno, al interés del señor de que no venga ninguna mujer más a ayudarle, no sea que a lo mejor se organicen mejor, ¿no? En fin, no sé. ¿Esto pasaba en algún proyecto de cooperación, el tema del agua? Por ejemplo, en algunos sitios solamente se reunían las mujeres cuando cogían agua en la fuente y era el momento en el que ellas pues compartían, hablaban. Y algún proyecto de cooperación que puso agua en las viviendas, el marido fue la excusa para prohibir ya, como no tenían que salir fuera y les quitaron el único momento en que podían estar con las mujeres. Son muchos errores también que se van cometiendo también con la cooperación. Ya que está. Ha llamado a todas sus amigas que pertenecen a esta asociación de mujeres para cultivar en común el campo que tengan, ¿no? Y por tanto sacar más producción que puedan vender después en el mercado local. Evidentemente los hombres ante eso se van a poner bastante nerviosos. Bueno, están buscando unas a otras. Que ya han formado su grupo de cómo tienen que trabajar la tierra. Hablan de la asociación. Pero bueno, yo tenía interés sobre todo de llegar aquí para que veáis un poco si ellas están haciendo esto, lo que habéis visto, con sus canciones, lo que están haciendo a continuación los hombres en su poblado. Las mujeres ya están desbrozando la tierra. Esto es algo que antes hacían los hombres. Se reúnen en torno al árbol con su puro, ¿no? Insisto, el 82% de toda esta zona del Sahel es agrícola. Por eso la importancia, efectivamente, de cultivar, ¿no? A ver si llegamos aquí. Aquí están los hombres. Bueno. Bien. El grupo de mujeres va al poblado, donde se han juntado todos los hombres con la autoridad tradicional, que será seguramente un griot, y efectivamente se están enfrentando a la opinión de los hombres, que les dice que para qué van a estar creando ese grupo, ¿no? Es decir, les preocupa esa asociación de mujeres. Es decir, les han dado un microcrédito y dicen, ¿y cómo lo vamos a pagar, no? Van a trabajar para hacerlo y se quedan absolutamente estupefactos, es decir, ¿esto qué van a hacer? Y no, pues la responsabilidad será vuestra nada más. Que las mujeres dirán que sí, que aceptan efectivamente esa responsabilidad. Bueno, pues acaba por ahí, ¿no? ¿Me decías que había alguna pregunta más? No, yo creo que ya están. Eran estas dos. Bueno, pues de alguna forma estos son modelos de cooperación que creo que pueden ser interesantes porque son ellas las protagonistas de su propia organización ahí, en ese lugar. Muchas veces la cooperación que procede desde fuera viene con unas ideas, unos planteamientos
que a lo mejor no son los que están más centrados en función de las necesidades locales y sobre todo de la capacidad de dirección local. Yo creo que ahí está la cuestión central, es decir, hasta qué punto las mujeres que están allá, en este caso ahora que lo están recogiendo algodón, ¿no? Pues son capaces, no son capaces, se les permite disponer de la capacidad suficiente como para encabezar sus propias asociaciones, ¿no? Y dirigir, bueno, a través del algodón, la pequeña industria artesanal de confección de sus tejidos que cada uno de ellos además tendrán su propia simbología. En eso Lola es una experta. Es decir, los tejidos africanos tienen cada uno de ellos una simbología correspondiente a su etnia, a su forma de relacionarse, a decir, llevo un tejido con un símbolo y yo estoy como intentando ligar contigo, que me sonríes, etcétera, etcétera. Bueno, esto sigue bastante más. Era simplemente para que vierais en imágenes cómo se mueven, cómo andan y qué hacen. Bueno, pues yo creo que me parece que hemos cumplido. Sí, que acabamos aquí, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo por venir. Gracias, Javier, por la presentación. Gracias. Creo que ha estado muy bien, la verdad. Y nada, si os animáis a venir a la siguiente conferencia en el Tazón, el 16, y también hay un taller de cocina el miércoles a las 10:30, pero esto es en el barrio Lourdes. El taller de cocina, eso explícalo bien, que eso también es muy interesante, porque supongo que después se comerá bien, ¿no? Ahí estás. De 10:30 a 12:30, bueno, voy a buscar la dirección. De 10:30 a 12:30. El miércoles es 15, a las 10:30 de la mañana. Es en la Asociación del Barrio de Lourdes, en Garijos, Atrústegui. Vale, y aquí lo hacemos con las mujeres de Flor de África. Entonces, lo bueno es que a través de la comida, pues ellas nos explican más de la cultura africana. Entonces, está muy bien porque además es un espacio muy íntimo en el que puedes preguntar lo que quieras y es muy cercano. Entonces, yo creo que merece la pena. Y luego comemos. Que eso siempre está muy bien y probamos nuevas cosas. ¿Vale? Muchas gracias de nuevo. Muy bien.